¿Qué tal? Continuamos con más de la información legislativa acá desde el Cantón de Turrialba, propiamente en la oficina del señor alcalde Luis Fernando León. Don Fernando, gracias por atendernos y poder conversar un poco de su gestión y también de la realidad del Cantón de Turrialba. Bienvenido a la TV Legislativa, a Radio Asamblea Legislativa y por supuesto también a Radio Nacional. No, muchísimas gracias, bienvenidos y la verdad es que pues muy contento. Siempre me alegra mucho hablar de mi cantón, al igual que vos, ¿verdad? Como todo turrialbeño, nos sentimos orgullosos de hablar de nuestro terruño. Nos apasiona también el hablar sobre los desafíos y todas las vicisitudes que hemos afrontado en los últimos años. ¿Qué tal esa experiencia? Todavía lo veo sin canas, ¿verdad? Eso habla bien. Las canas me las corto bajo, le digo al barbero que me las corte bajas, pero en realidad creo que a nivel personal y profesional ha representado una etapa muy importante en mi vida. Usted asumió muy joven. Sí, me correspondió ser el alcalde más joven en su momento, quedé electo con 29 años. Y bueno, jamás me imaginé que me iba a tocar muchas cosas, buenas, otras que yo no diría que malas, porque toda experiencia te ayuda a crecer, pero definitivamente el atender la pandemia y sobre todo las emergencias cantonales más grandes en la historia del cantón se convirtieron en un reto enorme para nosotros como gobierno local y como ciudad. Ese tema de las emergencias fue un gran tema y sigue siendo un gran tema en Turrialba, por la ubicación del río Turrialba, ¿verdad? Que pasa prácticamente por el centro y se convierte en una amenaza para la población más densa del cantón. Sí, efectivamente, nosotros somos un cantón multiamenaza. Acordémonos que en el 2021 tuvimos un evento simultáneo de una magnitud no antes vista en la historia del cantón, ni siquiera en la de 1949 se equipara lo que tuvimos. Tuvimos los ríos Tuis en la Suiza, el río Turrialba que atraviesa desde Santa Cruz, Santa Rosa y Turrialba, el río Colorado que atraviesa Turrialba y el río La Isabel de manera simultánea se desbordaron. En el caso del río Turrialba, Tuis y el Colorado tomaron cascos urbanos de los más importantes en dos distritos muy poblados, como es el de la Suiza y el de Turrialba. Paralelo a ello, tuvimos un deslizamiento de 49 hectáreas en Santa Cruz, una finca, igual como lo vimos ahora recientemente en San Carlos, de la misma magnitud, nada más que tuvimos la dicha que no afectó una cuenca del tamaño como la que afectó en Aguasarcas. Y bueno, a hoy todavía estamos pues esperando porque no es solo la municipalidad, muchas instituciones, por ejemplo Conavi, que todavía no ha terminado de atender lo de Ruta 10 en Mambiñas y en Turrialba. En esa atención de emergencia, Luis Fernando, eso es lo que más cuesta, articular a las instituciones y poder tener las respuestas en el mismo tiempo, porque sabemos que llegan, pero quizás lo del camino llega a un momento, el tema del drenaje o el dragado del río llegó y entonces no hay una atención como integral. Sí, bueno, yo no niego que estamos claros de que hay una limitante de recursos, pero hay un problema muy visible de gobernanza en el país, yo creo que todos lo sabemos, y Turrialba no escapa de ello, ¿verdad? Vamos a ver, el nivel de prioridad de lo que nosotros consideramos como turrialbeños y como gobierno local no necesariamente representa el nivel de prioridad para una institución radicada en San José. Esa es la realidad. El Puente Blanco, ¿qué ha pasado con el Puente Blanco? Y para contextualizar, porque estamos hablando de también a nivel nacional, es un puente importantísimo, ¿verdad? Entre el centro de Turrialba y quizás donde está la mayor población cercana al centro. Sí, es conocido como el Puente de las Monjas, Puente Blanco o Puente sobre la Ruta Nacional 415. Es un puente que recae sobre la institución de Conavi. La última información que tenemos es que la CNE sí lo va a estar conduciendo en el plan de inversión. Nosotros, bueno, usted sabe, yo tengo 7 años de cacarear y estar como un yuyo con el mismo tema. A mí me duele que un tema prioritario para nosotros no haya sido un tema prioritario para el país y verlo formalmente, o que lo hubiera visto formalmente incluido al menos en un presupuesto. Se hizo un intento y que fue un intento fallido porque no se incorporó la totalidad de los recursos. Hoy en día se cree que la CNE lo va a realizar. Esperamos que las obras, al menos la adjudicación, se dé en este año. Don Luis, así para ir resumiendo, 3 logros y 3 retos que le quedan al Cantón de Turrialba, que por tiempo, por ese problema interestatal, ¿verdad?, de organización de instituciones y demás, siguen siendo un talón de Aquiles para el Cantón de Turrialba. Uno, voy a mencionar para mí el más importante,
después de haber trabajado muchísimo, yo he trabajado mucho, y he tenido, y cuando digo trabajado mucho porque hemos de manera conjunta tratado de construir con Cindy y con Procomer, nosotros ocupamos una mano de obra perfilada para la que están en este momento requiriendo los inversores. Y eso pasa por la capacidad de tener mínimo un 24 o un 23% de nuestra población hablando inglés. Ese es un requerimiento que no lo hemos logrado cumplir. Eso es una traba para que Turrialba no tenga empleo. Eso es una para todo el país, pero Turrialba dichosamente tiene un buen nivel de inglés, pero es pequeño. O sea, nosotros ocupamos una masa de trabajadores que, ¿verdad? Eso es uno. El segundo definitivamente pasa por la posibilidad de infraestructura clave. El puente es uno, ¿verdad? También tenemos que pensar en la ampliación de ruta de ciertos sectores de ruta 10. Cierre de ruta 32 es mortal Colapso. para Turrialba. De hecho, actualmente, o sea, yo creo que lo inmediato es atender los 2 pasos en ruta 10 que quedaron en un solo carril, pero también tenemos que pensar en la desarticulación de estas rutas. Por ejemplo, la municipalidad ahorita atendió San Juan Norte, San Juan Sur, ya se encuentra toda asfaltada. Nos queda una sección de 411, que es la ruta nacional que conecta con el hospital, y eso desarticularía y permitiría que vehículos livianos puedan transitar por esa ruta o por la ruta cantonal que también se asfaltó de la de Colorado. Le pongo otra que me interesa, 3X, la Suiza. La ruta que comunica de Pacallitas a 3X, si la logramos desarticular y ojalá traerla desde la Suiza, significaría que mucho tránsito de la Suiza eventualmente podría llegar a 3X, a ruta 10, de manera muy expedita. Inclusive les cuento una anécdota que yo no me la contaron porque yo obviamente mi abuelo nunca me la contó, que mi abuelo estuvo en los que uno dice en ese momento los peloteros para hacer la ruta Pérez de León Turrialba. Ese trazo existe y el alcalde Pérez de León, don Jeffrey, me lo comentó, y eso podría estar entre un plan estratégico en un futuro del país. Si tuviésemos esa ruta, imagínense la posibilidad de que desde Pérez de León, desde el sur, porque eso traería todo el sur, no tendría que pasar por Cartago, sino que ingresaría de manera más rápida. Pero bueno, dentro de eso, yo creo que también lo otro también muy importante es la necesidad de, cuando hablaba también de inversión y de capacitación, la posibilidad de que nosotros nos veamos cada vez más en el mapa. Yo creo que a nivel de industria turística hemos crecido mucho. Mucho se ha hablado de Turrialba, y perdón que lo interrumpa, porque el tiempo nos vence, para el tema de zonas francas, por la cercanía de Limón. ¿Qué le ha faltado a Turrialba para despegar en ese tema? Eso es parte, la mano de obra es cierta. Tenemos un parque que tiene una parte desocupada, que hoy es de Firestone, pero que siempre ha habido una anuencia a ver si alguien quiere instalarse. Igual, ya ahorita tenemos 2 inversiones, hay una que ya inició de capital costarricense y asiático, que ya está instalada. Turrialba va a estar en una posición estratégica, vamos a estar muy cercanos a la ruta 32, y eso significa a la ruta 32 específicamente en el sector de Siquirres. Nosotros creemos que en menos de 2 horas, podría ser de 1 hora 40 a 2 horas, Turrialba podría estar colocando sus productos de manera permanente en el principal puerto que maneja las exportaciones y importaciones de este país, que es Modín. Entonces, además de ello, yo he insistido en algo, y no es porque seamos turrialbeños, pero si hay una ruta que le puede ahorrar millones de dólares a este país, es la ruta 10, que va de Paraíso a Siquirres pasando por Turrialba, conocida como la ruta de Turrialba. Esa ruta le va a permitir que en todo momento las exportaciones e importaciones de este país lleguen a tiempo, y eso sí es mucha plata. Y entonces por eso es que esta ruta es prioritaria en pensar en ampliación, en pensar en espacios de aparcamiento y demás. Y eso obviamente genera mucho desarrollo, ¿verdad? Entonces hay que pensar en ese tipo de inversión. En el tema turismo, que también a Turrialba lo ven como una atracción turística, pero quizás falta, no sé si promocionarlo más, o mayor oferta hotelera, mayor oferta gastronómica. ¿Qué le falta a Turrialba en el tema turismo? Es difícil porque uno dice, bueno, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Lo tiene todo, Turrialba lo tiene todo. Y uno dice que es, bueno, tenemos hasta termales, hay una parte bellísima cercana al volcán pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Nosotros tenemos que entender que el entramado socio-institucional tiene que darle las condiciones al privado para que se desarrolle. Ahora, yo sé que para los privados, saliendo de recesión económica y de pandemia, es difícil pensar en inversión inmediata, ¿verdad? Eso requiere capital y no necesariamente lo tenés. Pero, sí he insistido, si nosotros aparecemos cada vez más en el mapa, con toda la envidia de la buena, como diría yo, como aparece Arenal, como aparece Tamarindo, como aparece Santa Teresa, como aparece Puerto Viejo o Tortuguero, en la medida que nosotros seamos más visibles en el mapa, obviamente eso va a generar muchísimo más riqueza, y Dios quiera que esa riqueza pueda ser muy bien distribuida, sobre todo por el modelo que tiene Turrialba, que no es de grandes hoteles, sino son de hoteles tipo boutique,
de los tour operadores que tenemos, y esa es nuestra aspiración. Hemos visto con buenos ojos, por ejemplo, la visitación para todo lo que es aventura sí ha mejorado muchísimo, y turismo científico. Hay un sueño que creo que tenemos los dos, y es ver a Turrialba en primera división. Claro, yo soy socio, me crié a 150 metros del estadio. Ajá. Y ojalá que volver en algún momento ver ese estadio lleno y que sobre todo eso nos invite a tener un estilo de vida saludable, porque todos los chiquillos pues nos gustaba eso, y después de eso lo que uno buscaba era a jugar bola, ¿verdad? Como decían popularmente, y eso es bueno. Bien, Luis Fernando, muchas gracias. Muy amable. Con mucho gusto. Hemos conversado con el alcalde de Turrialba, Luis Fernando León, y continuamos con más acá en la Información Legislativa.